mi cámara para que ustedes puedan exponer. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, yo lo estoy escuchando perfecto. Bueno, buenos días, compañeros, doctor. El tema que vamos a exponer el día de hoy es hiperprolactinemia. Nosotras somos el grupo 3B, conformado por Valentina Madiedo, Michelle Miranda, María Fernanda Mancilla y María Juliana Martínez. Bueno, entonces para empezar, vamos a hacer como una introducción, iniciando, bueno, pues, ¿con qué es la prolactina? La prolactina es una hormona polipeptídica secretada y sintetizada en la hipófisis anterior o neurohipófisis en unas células específicas que se llaman los lactotropos, las cuales están diseñadas pues específicamente para la producción de esta hormona. Su principal acción pues tiene que ver con la leche materna, con el inicio y el mantenimiento de la lactancia materna. Esta es su principal función, pero también tiene otras funciones, también tiene otras funciones alternas, como lo son, es un coayudante en la síntesis de progesterona en el cuerpo lúteo para el mantenimiento del embarazo por esos primeros días en los que no se secreta tanta gonadotropina, ayuda al crecimiento y la diferenciación celular, al metabolismo de las grasas y últimamente se está estudiando mucho su papel en la inmunomodulación. Entonces, ¿cómo actúa la prolactina? Tenemos que después de su secreción vamos a tener en sangre una vía media de 10 a 20 minutos, se metaboliza por vía hepática y importante que esta hormona funciona sincronizada pues con el ritmo circadiano, la cual pues se libera de 4 a 14 episodios en 24 horas y tenemos que el pico máximo o los máximos valores que alcanza es entre las 4 y las 6 de la mañana y los valores mínimos alrededor de las 10 de la mañana. Entonces, vamos a tener, como les dije anteriormente, que su principal función se ve reflejada en la lactancia materna, con la lactogénesis y la lactopoiesis. Entonces, vamos a tener unos factores que alteran las concentraciones de prolactina. Entonces, vamos a tener los que las aumentan y los que la disminuyen. Entonces, tenemos, por ejemplo, las endorfinas, la TRH, la serotonina, la GnRH, las relaciones sexuales, el ejercicio que ayudan a la liberación de las endorfinas, el estrés y los procedimientos van a aumentar estos niveles. En el caso del estrés y los procedimientos quirúrgicos por medio de la hormona del cortisol, va a afectar directamente a la prolactina. ¿Y quiénes lo disminuyen? Entonces tenemos la dopamina, el GABA y la somatostatina. Como les dije anteriormente, los máximos valores de prolactina aparecen alrededor de las 4 a las 6 de la mañana y van a coincidir con el sueño no REM. Aquí tenemos algunos valores de referencia que van a variar dependiendo de en quién los tomemos. Entonces,
vemos que en hombres estos valores de prolactina son mucho menores, coinciden más o menos a los valores en mujeres no embarazadas, pero en las mujeres gestantes pues vamos a tener que es un aumento altísimo a lo normal de una persona, de una mujer no embarazada, que varía entre 100 a 300 nanogramos por mililitro. Y en las personas que tienen sospechas de prolactinoma o en los que vamos a sospechar el prolactinoma es porque tienen valores de más de 100 por mililitro. Entonces, estos son como los valores normales entre hombres, mujeres y gestantes que vamos a tener en cuenta. Entonces, ¿qué es la hiperprolactinemia? La hiperprolactinemia es un trastorno en el cual hay un aumento de la hormona de la prolactina en sangre. Esta hormona, pues como les dije anteriormente, liberada por la hipófisis anterior, se ve estimulada por lo que les dije anteriormente, las endorfinas, el estrés, ¿sí? Estos estímulos pues estimulan la producción de prolactina y hay otros que la inhiben como la dopamina, el GABA. Entonces, esta pues es uno de los trastornos de la reproducción más frecuentes. Es más frecuente en mujeres entre 20 y 50 años, es la de presentación más frecuente, con una relación hombre-mujer de 10 a 1, siendo pues más prevalente en las mujeres. Entonces, como epidemiología, tenemos que la incidencia se estima en 8.7 por cada 100,000 personas al año en mujeres y 1.4 por cada 100,000 personas en hombres al año. Se dice que más o menos el 30% de las mujeres que consultan por amenorrea van a tener un trastorno de la prolactina y aproximadamente el 75% de las mujeres con síndrome de amenorrea galactorrea tienen un trastorno de hiperprolactinemia. Bueno, fisiológicamente, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, la acción principal de la prolactina es estimular la proliferación de células epiteliales en las mamas, induciendo y manteniendo la producción de la leche. Entonces, vamos a tener que el estrógeno estimula la proliferación de estas células lactotropas que van a producir la prolactina en la hipófisis, lo cual va a resultar en un aumento de estas células en las mujeres en edad fértil, especialmente pues durante el embarazo, que es donde vamos a necesitar pues la lactancia. Sin embargo, esta misma prolactina es inhibida por altos niveles de estrógeno y progesterona durante el embarazo, los cuales pues sí la mujer va a empezar, ¿qué es lo que pasa? Que la mujer va a aumentar esas células lactotropas, va a preparar su mama, va a preparar los conductos para que se secrete la leche, pero no va a tener secreción de leche durante el embarazo, sino después cuando ya pues tenga el parto y haya esta caída de estrógenos y progesterona. La secreción de estrógenos, bueno, importante, la secreción de prolactina es importante decir que está bajo el control de la dopamina, que actúa a través de los receptores D2 ubicados en estas células lactotropas. Entonces, tenemos varias etiologías que nos pueden explicar la hiperprolactinemia de una paciente. Entonces vamos a dividirlas en tres, que es la no patológica, que se debe a fenómenos pues fisiológicos como el embarazo o farmacológicos. Los patológicos en los que se marcan los tumores
Y los idiopáticos, pues los que son no tumorales. Como les dije anteriormente, vamos a tener un valor de referencia de 100 nanogramos por mililitro. Entonces, si la paciente presenta una prolactina mayor de 100 nanogramos por mililitro, vamos a pensar una etiología patológica, es decir, de causa tumoral. Pero si la prolactina está menor de 100 nanogramos por mililitro, pues vamos a buscar otra causa como las fisiológicas, las farmacológicas o idiopáticas, que no tengan que ver con tumores, sino con enfermedades sistémicas. Entonces, dentro de las no patológicas, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a revisar cada una de estas causas, empezando pues con las no patológicas, como lo son el embarazo, el estímulo del pezón y el estrés. Es importante tener en cuenta que durante estas tres causas, la prolactina no va a tener más de 40 nanogramos de decilitro, no va a superar esta cifra, porque, como les dije anteriormente, pues es menor de 100 en lo que es fisiológico. Entonces, bueno, vamos a tener que el embarazo, en el embarazo, los niveles de insulina pues se van agresivamente durante el embarazo para empezar esta producción de leche y el mantenimiento de la lactancia. Y durante la lactancia, después del parto, pues se va a liberar pues la leche para el bebé. Dentro de los farmacológicos tenemos que son no patológicos, algunos grupos de fármacos como lo son los antipsicóticos, que como les dije anteriormente, la dopamina es el que como que marca la pauta de la secreción de prolactina. En el caso de los antipsicóticos, ellos van a bloquear las vías de dopamina, sobre todo la tuberoinfundibular y la hipotalámica. Entonces tenemos algunos antipsicóticos como el haloperidol y la risperidona, pues que van a bloquear la producción de prolactina. Los IRS, porque como les dije anteriormente, la serotonina es uno de las hormonas que aumentan la prolactina. Por lo tanto, pues al tener la serotonina más tiempo en el cuerpo, que es lo que hacen los IRS, se aumenta la producción de prolactina. Y los antieméticos por el bloqueo de los receptores D2, como lo son la metoclopramida. Bueno, continuamos con otros fármacos que también la alteran. Entonces, en estos podemos encontrar los psicotrópicos, como lo son la buspirona y alprazolam. También podemos encontrar los procinéticos, que como hablábamos, la metoclopramida y la doperidona. También los antihipertensivos como la alfadopa, la respina y el verapamilo. En estas también podemos encontrar los agonistas H2, la cimetidina y ranitidina. Los estrógenos también son muy importantes, como encontramos los anticonceptivos orales y la terapia de reemplazo hormonal, y también los andrógenos. En estos encontramos también que hay alta función en los anabólicos y la terapia de reemplazo hormonal, así como los opiáceos con la morfina. En cuanto a los tumorales, estos son parte del grupo de los patológicos y vamos a ver que se encuentran estos cuatro principales, que pueden ser los tumores en el hipotálamo, dos enfermedades pues infiltrativas del hipotálamo, tres sería la secreción del tallo hipotálamo-hipófisis, y cuatro pues serían los adenomas hipofisiarios.
Bueno, entonces vamos a tener en cuenta que los adenomas hipoficiarios, pues los adenomas lactotropos, los prolactinomas, que vendrían siendo los tumores hipoficiarios, pues son tumores benignos que causan pues prolactina variable entre pues 35 y 50 nanogramos mililitros, en comparación pues un prolactinoma debido pues a otras causas, pues rara vez superan pues los 200 nanogramos. Esa también tenemos los adenomas pues no funcionales y el quiste de Rankine. Y en cuanto a los tumores hipoficiarios tenemos el craniofaringioma, el meningioma y el germinioma. Tenemos otras etiologías patológicas que no están relacionadas a los tumores, que son las enfermedades granulomatosas. En estas encontramos la sarcoidosis, también algunos tipos de linfomas, cuando las personas pues tienen tratamientos quirúrgicos que están sometidas a radiaciones o traumas en la silla turca, y también cuando hay una secreción del tallo hipoficiario. En cuanto a las enfermedades sistémicas, como hablábamos, encontramos en la parte renal, la falla renal crónica, en la parte hepática, cuando las personas presentan cirrosis, en las neurológicas, pacientes que presenten epilepsia o Parkinson, y en la endocrina es muy importante mirar si la paciente presenta hipotiroidismo o ovario poliquístico. En cuanto a las no tumorales, estas vamos a ver que tienen una concentración entre 20 y 100, como hablábamos, y los estudios de imágenes van a ser normal. Entonces, en esas podemos encontrar el hiperprolactinoma familiar, la insuficiencia renal crónica, como habíamos hablado, el hipotiroidismo, las macroprolactinemias y las lesiones de pared torácica. Bueno, entonces en cuanto a la clínica, vamos a tener que estos pacientes van a presentar galactorrea, pueden presentar también ginecomastia, infertilidad, disminución del líbido, hipogonadismo, y también se ha visto que el hipogonadismo inducido por la hiperprolactinemia se va a asociar a una disminución de densidad mineral ósea. Entonces, hablando un poco más de los síntomas más detallados, en las mujeres la mayoría de los prolactinomas son microadenomas y se van a presentar con alteraciones menstruales como oligoamenorrea, galactorrea e infertilidad. En los hombres, el 80% de los prolactinomas son macroadenomas, por lo que la clínica suele ser por efecto de masa, entonces van a presentar cefalea o pérdida visual, o también pueden presentar afectación de otros ejes hipoficiarios. Y en los niños y adolescentes esto es muy poco frecuente y van a cursar con retraso puberal y o clínica por efecto de masa, que ya las mencionamos. Entonces, para poder lograr un diagnóstico diferencial es importante que tengamos en cuenta la historia clínica, que tiene que ser una historia clínica minuciosa, orientada especialmente a detectar esas posibles causas secundarias, y también una exploración física detallada. Vamos a mandar laboratorios, realizar pruebas de función hepática, renal, función tiroidea y ovárica. También tenemos que descartar el embarazo en mujeres en edad fértil. Y cuando la causa, pues ya después de todo eso no es aclarada, vamos a mandar una resonancia magnética hipoficiaria con gadolinio. Ya cuando pues la causa no es aclarada, vamos a decir, y pues se excluyeron como causas secundarias, vamos a decir que sería hiperprolactinemia idiopática, que como les decía es cuando ya se han excluido todas las causas secundarias de hiperprolactinemia y la resonancia hipoficiaria es normal. En cuanto al tratamiento, entonces este depende de las etiologías que ya mencionaron mis compañeras anteriormente. Está la hiperprolactinemia idiopática, que aquí a estas pacientes se les manda agonista de dopamina. Cuando es una enfermedad hipotalámica o pituitaria, se le manda agonistas de dopamina también.
Hiperprolactinemia inducida por drogas, lo mismo. En los fármacos, cuando es la etiología de fármacos antipsicóticos, entonces lo que se le va a decir al paciente es que evite estos fármacos que pues pueden interferir con la prolactina. Y por último, el hipotiroidismo, se le manda levotiroxina, pero pues esto ya se trata más que todo con el endocrino. En cuanto a las indicaciones, entonces para los adenomas vamos a tener que los síntomas van a ser neurológicos y estas pacientes que van a tener también galactorrea. Tenemos que clasificar los adenomas por el tamaño, entonces está microadenoma, que sería menor de 1 centímetro o menor de 200 nanogramos por mililitro. El macroadenoma sería mayor de 1 centímetro o mayor de 2 centímetros. O en cuanto a la secreción, mayor de 200 a 1000 o de 1000 a 50.000 nanogramos por mililitro. Entonces, ya hablando como tal del agonista de la dopamina, tenemos la cabergolina y la bromocriptina. Estas lo que van a hacer es que van a normalizar y a reducir el tamaño del tumor. La dosis de estas aumenta cada 1 a 3 meses más o menos hasta que la concentración de la prolactina se normalice. Vamos a tener que por lo menos la dosis de la bromocriptina se inicia con 0,62 a 1,25 miligramos diarios y se va a mantener con 2,5 a 10 miligramos día. Y la cabergolina se va a iniciar con 0,25 a 0,5 y el mantenimiento va a ser con 0,25 a 3 miligramos semanal. La resistencia, esto es si no responde la cabergolina o la bromocriptina o si de pronto encontramos que hay efectos adversos, se debe hacer una cirugía transfenoidal y la radioterapia se realiza ya cuando hay riesgo a recidiva después de la cirugía. También podemos tratar a la paciente con estradiol. Esta se usa más que todo en mujeres que tienen microadenomas lactótropos, pero que no toleran o no responden a la dopamina. En cuanto a los efectos adversos, entonces náuseas, confusión, constipación, intolerancia al alcohol, también pueden tener desórdenes del control de impulso o incluso enfermedades valvulares como en los pacientes con Parkinson. Estas ya pues son recomendaciones que les queríamos en cuanto a este tratamiento. Se recomienda que antes de la concepción se logre la normalización de la concentración de prolactina y que el tamaño tumoral sea menor de 10 milímetros. Se desaconseja la lactancia materna en pacientes con macroadenomas. La interrupción de los agonistas dopaminérgicos debe plantearse en casos seleccionados, ya que pues, la recidiva de la enfermedad puede implicar una reaparición de la hiperprolactinemia y una reexpansión tumoral. Y por último, las mujeres con microprolactinomas que no desean gestación pueden no requerir tratamiento con agonista dopaminérgico y las que están en amenorrea pueden ser tratadas con estrógeno y debe determinarse anualmente la concentración de prolactina. Bueno, seguimos con el último ítem que es la prolactinoma. La siguiente. Antes de ahondar qué es el prolactinoma, es importante saber a qué familia pertenece. Y este pertenece a los adenomas de hipófisis. Y los adenomas de hipófisis se describen como unos tumores benignos de la glándula hipófisis que pueden ser funcionantes o no funcionantes. Los funcionantes se refieren a aquellos que producen hormonas y los no funcionantes a los que no producen hormonas. Así que aquí tenemos los que son funcionantes que sí van a secretar como tal hormona. Y prácticamente es para que ustedes allá en la casa pues unan mentalmente entre los números y las letras. Así que pues voy a dejar un tiempito para que miren y digan como no, yo creo pues que el prolactinoma con lo que secreta prolactina, el somatótropo pues con el que ustedes consideren y en la otra diapositiva están las respuestas. Si quieres ya pásalo ahí. Y pues acá están las respuestas. El prolactinoma pues secreta prolactina, como le dije el nombre, el somatótropo, hormona de crecimiento, el corticótropo
adenocorticotropina y por último el tirotropinoma, que es el pues que secreta tirotropina. Cabe resaltar que también hay como una clasificación donde hay uno mixto que puede secretar dos tipos de hormona. Ya haciendo énfasis en qué es el prolactinoma, tenemos que es, pues, como les decía, un adenoma hipoficiario que secreta prolactina y puede representar el 40% de todos los adenomas de hipófisis. Y es predominante en las mujeres. Según su tamaño va a tener una clasificación microprolactinoma menor de 10 milímetros, macroprolactinoma mayor o igual de 10 milímetros y prolactinomas gigantes que son mayores de 4 centímetros. Si fueron detallistas en las diapositivas pasadas, cuando estaban hablando de adenomas hipoficiarios, se aplicaba la misma clasificación y entonces pues tener eso en cuenta. Vuelvo a recordarles que se desaconseja la lactancia cuando la paciente tiene macroadenomas y se recomienda que antes de la concepción se logre normalizar las concentraciones de prolactina y que el tamaño tumoral sea menor de 10 milímetros, es decir, que se convierta como en un microprolactinoma. Hay que tener en cuenta que la hiperprolactinemia no siempre se va a deber a una masa como lo es el prolactinoma, sino que se deben considerar otras causas como lo son el embarazo, el uso de ciertos fármacos, incluso el hipotiroidismo. Ya pues haciendo énfasis en la epidemiología, el prolactinoma, como ya les decía, vuelvo a repetir, representa el 40% de todos los adenomas hipoficiarios clínicamente reconocidos. Respecto a la prevalencia, tenemos que por 10 mujeres, por 10 casos, en 100.000 en hombres, en 10 por 100.000 hombres se produce ese prolactinoma y hay 30 casos por cada 100 mujeres, 100.000 mujeres, con una prevalencia máxima en mujeres de 25 a 34 años. Tenemos que el 60% de los hombres que tienen el prolactinoma van a tener macroprolactinomas y el 90% de las mujeres van a presentar microprolactinomas. La etiología no va a ser tan clara, no se conoce muy bien, pero se encontró que hay una sobreexpresión del gen transformador de tumores hipoficiarios y una mutación en el receptor de factor de crecimiento de fibroblastos 4. En estas patologías de adenomas hipoficiarios, principalmente en el prolactinoma. Ya haciendo énfasis en la fisiopatología, tenemos que el prolactinoma surge de la expansión monoclonal de células lactótropas hipoficiarias que han sufrido una mutación somática. Ustedes dirán, ¿qué significa ese enredo? Prácticamente se refiere que aquellas células específicas de la hipófisis que se encargan de secretar prolactina van a tener una mutación en su ADN. En su mayoría son benignos y las partes laterales de la hipófisis anterior, o sea, la adenohipófisis, son los sitios más comunes afectados. Aquí en la fisiopatología vamos a entender por qué se mandan agonistas dopaminérgicos y resulta que en el hipotálamo se va a encargar de algo muy importante, que es que tiene una acción inhibitoria predominante sobre la prolactina a través de la dopamina. Y cualquier factor que altere, pues, como tal la dopamina, va a causar la hiperprolactinemia. Es decir, en pocas palabras, que la dopamina se va a encargar como de nivelar la prolactina. En la clínica tenemos que va a haber como dos presentaciones. Signos y síntomas debido a efectos de masa y signos y síntomas de la hiperprolactinemia. En los efectos de masa va a haber cefalea, visión borrosa, afectación de la agudeza visual, afectación de los pares craneales y convulsiones. Ya respecto a los síntomas del aumento de la prolactina, en hombres, la disminución del líbido, impotencia, disfunción eréctil
Oligozoospermia, que pues como lo dice la palabra, que haya pocos espermatozoides, y ginecomastia. En las mujeres, oligomenorrea, amenorrea, infertilidad, pérdida de la libido y galactorrea. Y por último, en los niños que se presenta esta patología, detención del crecimiento, retraso puberal y amenorrea primaria. Ya en cuanto al diagnóstico, mi compañera Valentina alcanzó a decir varias cosas y pues como en todas las patologías se necesita una historia clínica y un examen físico exhaustivos. En el caso de que haya déficit del campo visual, es importante que se remita al oftalmólogo. Y en galactorrea, cambios en el crecimiento, hipopituitarismo, irregularidades menstruales, impotencia e infertilidad. En cuanto a los laboratorios, es muy importante, obviamente, medir la prolactina sérica y si la prolactina está elevada, obtener un panel metabólico completo, TSH, una prueba de embarazo no estaría mal, y evaluar otras hormonas hipofisiarias como son el cortisol, ACTH, IGF-1, LH, FSH, testosterona y estradiol. Hay algo curioso en los laboratorios y es que se menciona algo que se llama efecto gancho, por eso les puse ahí la imagen, que prácticamente es diluir la muestra en suero, porque han habido casos en los que la persona tiene hiperprolactinemia, pero la prueba sale falsamente baja en prolactina. Y por último tenemos el tratamiento, que ya también se había mencionado, pero pues en prolactinoma también hacemos esto, y es en el caso que haya macroprolactinomas asintomáticos, se le da observación con seguimiento, y en el prolactinoma que sí tenga síntomas, se hace la terapia con agonistas dopaminérgicos, que ya les expliqué en la fisiopatología porque es que se usan, porque la dopamina prácticamente que nos va a inhibir la prolactina, o pues no inhibir, sino pues mantenerlo en niveles normales. ¿Cuál es el objetivo? Reducir el tumor, restaurar la visión, porque empiezan a tener pues síntomas visuales por la compresión que hace la masa, revertir la galactorrea y mejorar la fertilidad o función sexual, la cabergolina, que es la preferida en estos casos, y en el caso de las embarazadas, la bromocriptina, iniciar a dosis bajas. El tratamiento se decide reducir la dosis cuando ya la prolactina se normaliza y el tumor no es visible tras 2 años de terapia. La cirugía transesfenoidal es la segunda opción después de la terapia médica, si es que no funciona, o en tumores grandes en mujeres que desean quedar embarazadas. Y por último, en casos extremos, la radioterapia, en caso de que haya resistencia a la cabergolina o en casos de que hayan tumores residuales. Eso sería todo por parte de nuestra exposición. Gracias. Ok, bueno, el grupo, ¿preguntas tienen para el grupo o tienen alguna pregunta para tratar de resolverla? Bueno, creo que reine el silencio. Estuvo muy claro, muy conciso, es lo que necesitábamos. Me parece que están aprendiendo muchas cosas y es lo que yo siempre he dicho, se necesita lo esencial, no divagar mucho. Preguntas, no, más bien una aclaración, pero eso no es de ustedes, simplemente que cuando ustedes hacen cirugía transesfenoidal y la cirugía transesfenoidal falla, hay otra cirugía que es la supraciliar. De todas maneras, cualquier cirugía de hipófisis tiene unas consecuencias catastróficas porque disminuye totalmente la libido, puede haber pérdida ocular, porque acuerde que ella descansa sobre el quiasma óptico. Entonces, lo ideal es tratar de manejar todo con medio farmacológico. En sí, muy bien el grupo, y yo creo que en aras de continuar, no sé si esté listo el grupo del caso clínico para que iniciemos con eso. Entonces, de verdad que felicitaciones, fue muy buena la exposición.
Gracias, doctor. Buenos días, pues venimos a presentarle el caso clínico. El grupo está conformado pues por Laura Lambraño, César Lara, Ana María Lizarazo y pues yo, Sofía León. Perdón, Laura, muy buenos días. Perdón, Sofía. Laura Sofía, ¿ustedes qué grupo son? Nosotros somos el grupo 3A. 3A, perfecto. Listo. Laura Lisset, ¿sí? César Augusto, perfecto. Ok, entonces iniciemos. Bueno, los datos de identificación. Tenemos una mujer que se llama DGBR de 34 años. Ella ingresó el 8 del 09 de este año a las 4:06 de la mañana y no tiene paridad como tal. G0, P0, B0. No usó ningún anticonceptivo ni no estaba planificando como tal. Sus ciclos menstruales son regulares y su última regla es del 13 del 08 del 2024. Entre los antecedentes, los patológicos, tenemos que ella sufre de gastritis y estreñimiento crónico. Ella no toma nada. Quirúrgicos, tuvo una resección de quiste de ovario izquierdo. No ha estado hospitalizado, ni ha tenido alergias, ni transfusiones, ni nada tóxico. Y su menarquia fue a los 12 años. Perdón, si quieres, no sé, qué pena, si queremos hacer interrupciones así para que nos quede más claro. Porque se trata de hacer una crítica constructiva a la historia. Por ejemplo, quiero hacer la primera aclaración. Dice quirúrgico, resección de quiste ovario izquierdo. No dice ni la razón ni la fecha, ¿sí? Eso es importante anotarlo. Por eso quiero que si quiere vamos, qué pena, así las interrupciones vamos aclarando. La historia la copiaron ellos por indicación mía, para los compañeros que no sepan tal y como está. Entonces, eso es lo que quiero, que vayamos evaluando. No importa quién la haya hecho ni eso, sino vamos evaluando las fallas. Entonces, por ejemplo, aquí nos queda un dato en esto. ¿Cuánto hace la resección de quiste ovario? Y por qué la causa, si hubo patología, qué tipo de quiste fue. ¿Listo? Sigamos, Flora. Listo. El motivo de consulta fue que después del almuerzo le dio un dolor. En la enfermedad actual, la primera que tuvo en el ingreso a urgencias, es una paciente femenina de 34 años con un cuadro clínico de 12 horas de evolución que se caracteriza por ese dolor abdominal inferior que se irradia a superior y se asocia a una distensión abdominal, indigestión y eructos. También la paciente refiere que tiene punzadas cercanas en la mix. Se irradia la región lumbar derecha, adicionalmente con disminución de cantidad de deposiciones. Entre los signos vitales, tiene una tensión arterial de 116/89, una frecuencia respiratoria de 20, una frecuencia cardíaca de 77 y una saturación de 99%. Los datos antropométricos es peso 82 kilos, mide 1,70 y ella está en sobrepeso con un IMC de 28.37. En el examen físico, pues ella tiene aceptables condiciones generales. Ella en ese momento está estable hemodinámicamente, está alerta, no tiene fiebre, está hidratada, sin signos de infección sistémica o de dificultad respiratoria. En sí todo está en cierta manera normal, pero en el abdomen lo positivo sería que está distendido, que tiene dolor a la palpación superficial y profunda, generalizada de predominio en el abdomen inferior. No se le encuentran signos de irritación peritoneal.
sin defensa muscular, no se palpan las masas ni visceromegalias, y también algo pues que llama atención en el examen físico es que en genitourinarios tiene una puñopercusión renal derecha dudosa. En el análisis es una paciente femenina de 34 años con cuadro clínico de 12 horas de evolución, caracterizado pues por el dolor abdominal inferior que se irradia a superior, asociado a distensión abdominal, indigestión y eructos. La paciente refiere pues las punzadas en la parte pélvica que se exacerban con la micción y se irradia la región lumbar derecha. Se encuentra estable hemodinámicamente, hidratada, álgica, con abdomen distendido, doloroso a la palpación superficial y profunda generalizada de predominio en hemiabdomen inferior, sin signos de irritación peritoneal, sin defensa muscular y la puñopercusión renal derecha dudosa. El resto no hay hallazgos relevantes. Se considera a la paciente con dolor abdominal a estudio. Se ingresa para manejo y toma de paraclínicos para definir conducta a seguir. Se solicita perfil hepatobiliar renal para descartar cálculos en vesícula o cólico renal. Se solicita radiografía de abdomen simple, dado paciente con estreñimiento crónico y con la disminución de las deposiciones en el día y dolor intenso a la palpación. Se valorará con resultados, se comenta con paciente, conducta a seguir, requiere entender y aceptar. Paremos ahí un minuto y analicemos ese análisis, perdón la redundancia. Primero, ese análisis parece que hubiera sido hecho por un estudiante de semiología, ¿sí? Mire, dice paciente con cuadro clínico de 12 horas de evolución caracterizado por dolor abdominal inferior. ¿Cómo se llama el abdomen inferior en medicina? Nosotros llamamos médicos. En hipogastrio, que se irradia a superior. ¿A dónde? A epigastrio. ¿No? Pues, o sea, estamos fallando en eso. O sea, primero, no estamos escribiendo ni las palabras adecuadas, ni estamos hablando en el idioma que debemos hablar. Dice que está asociado a distensión abdominal, indigestión, eructos. Paciente refiere punzadas en la parte pélvica. O sea, esto es de verdad como me recuerda cuando empiezan los estudiantes a hacer historias clínicas, ¿sí? O sea, aquí hay cosas que, por ejemplo, usted dice que si hay micción, dice que se exacerba la parte, refiere punzadas, que son punzadas, ¿sí? Dolor tipo picada en la parte pélvica, que exacerba con la micción y se irradia región lumbar derecha, ¿sí? Hay una serie de factores que tienes que mirar aquí, o sea, que tienen que mirar, perdón, todos, por eso lo dejamos así, para que se den cuenta de muchas cosas, porque aquí nos dice que está distendida, pero allá cuando hicimos el examen físico que decía el abdomen, tenía hasta una redundancia, porque dice abdomen blando depresible, ¿sí? Entonces, aquí, si el abdomen es blando, es depresible, ¿cómo va a estar distendido? ¿Sí? Primero, esto es una redundancia, abdomen blando depresible no, es un abdomen, la característica depresible es que es blando. Entonces, si está blando, usted dice está blando, está ligeramente distendido, porque está muy distendido es dolor a la palpación. ¿Listo? Entonces, todas son las cosas que vemos en las fallas en la historia clínica. Continuemos. ¿Se me escucha bien, doctor? Bueno, entonces continuemos. César, sí le escucho. Listo, muchas gracias. Bueno, en el análisis tenemos la impresión diagnóstica como dolor abdominal a estudio y cólico renal, signo de interrogación. El plan de conducta, hemograma, PCR, AST, ALT, BT, BD, FA, amilasa, CR, BUN, electrolitos, radiografía de abdomen simple y valoración posterior con resultados. Entonces aquí tenemos los paraclínicos, tenemos el recuento, bueno, vamos a contar los que están alterados, el recuento total de glóbulos de glóbulos blancos, que está un poco elevado, a expensas de los neutrófilos, una neutrofilia. Vamos a tener también la hemoglobina, que digamos, podemos ver que de pronto no está tan bajo de los límites, pero ya está en 11.9, y el hematocrito que está en 35.3.
Aquí tenemos el recuento de eritrocitos, RBC, que también está ya un poquito bajo. Por lo demás, si no me equivoco, todo está normal. También las plaquetas están normal. La PCR está menor de 6. El perfil hepático también está dentro de los rangos normales. No encontraron alteraciones. Y bueno, tenemos el estudio imagenológico, tenemos la radiografía de abdomen simple, que fue el 08-09 del 2024, donde informa, bueno, en la placa de abdomen simple, el patrón de distribución gaseoso intestinal es normal, las sombras del psoas y las siluetas renales se identifican de manera satisfactoria, no se aprecian imágenes de densidad cálcica proyectadas sobre las siluetas renales, tampoco en los trayectos ureterales, y las estructuras óseas observadas son de aspecto radiológico normal. Entonces tenemos la evolución. Paciente de 34 años que actualmente se encuentra en aceptables condiciones generales, alerta, afebril, estable hemodinámicamente, sin signos de dificultad respiratoria, hidratada, con dolor que se irradia a miembro superior derecho y dorso. Para clínicos de ingreso con hemograma con leve leucocitosis y neutrofilia, leve anemia sin trombocitopenia, sin elevación de reactantes de fase aguda, amilasa dentro de rangos normales, bilirrubina sin alteraciones, sin trastornos hidroelectrolíticos, función renal conservada, fosfatasa alcalina sin alteraciones, transaminasas dentro del valor normal y radiografía de abdomen con evidencia de pequeña cantidad de material fecal, sin presencia de aire distal, sin signos de moneda. Se considera paciente con dolor abdominal a estudio persistente, por lo cual se solicita valoración por cirugía general y uroanálisis para descartar infección urinaria como causa del dolor. Se explica conducta al paciente, quien refiere entender y aceptar. Entonces aquí se hace la interconsulta por cirugía general. Paciente de 34 años que actualmente en aceptables condiciones generales, alerta, afebril, estable hemodinámicamente, sin signos de dificultad respiratoria, hidratada, con dolor que se irradia a miembro superior derecho y dorso. Para clínicos de imagen de ingreso con hemograma con leve leucocitosis y neutrofilia, leve anemia, sin trombocitopenia, sin elevación de reactantes de fase aguda, amilasa dentro de rangos normales, bilirrubina sin alteraciones, sin trastornos hidroelectrolíticos, función renal conservada, fosfatasa alcalina sin alteraciones, transaminasas dentro de valor normal y radiografía de abdomen con evidencia de pequeña cantidad de material fecal, sin presencia de aire distal, sin signos de moneda. Entonces se considera paciente con posible dolor secundario a colitiasis o urolitiasis, por lo cual se solicita ecografía de abdomen, asimismo se solicita hemograma y PCR de control, uroanálisis pendiente y se indica inicio de analgesia y por el momento continúa sin vía oral. Se explica la conducta del paciente, quien refiere entender. Aquí tenemos... Perdón un segundo, volvamos a esa radiografía. Miren los errores que se cometen, por favor. Todos los días les digo yo en clase, ¿quién coloca en un dolor abdominal el analgésico? El cirujano que la va a operar. Aquí indica inicio de analgesia. ¿Con qué diagnóstico? Porque son solo impresiones diagnósticos, suposiciones, y están indicándole ya analgesia. Eso no se debe hacer. Sigamos. Listo. Bueno, aquí están los paraclínicos del 08 y el 09, donde podemos básicamente encontrar el recuento total de glóbulos blancos, que, bueno, están en 8.10, los neutrófilos, que ya están en 77.4, hay un poquito elevados todavía. Tenemos los linfocitos un poco disminuidos, la hemoglobina, que ya bajó, está en 9.3 a comparación como antes, y el hematocrito también que bajó. ¿Puedes seguir? Tenemos el recuento eritrocitario, que también bajó, está en 2.99, y el volumen corpuscular, el volumen corpuscular medio sí está dentro de los rangos, y por lo demás está normal. En el uroanálisis, tenemos el uroanálisis de color amarillo, aspecto turbio, urobilinógeno normal, bilirrubinas negativos, cetonas más o menos 5, creatina 200 miligramos sobre decilitro, sangre negativa, proteínas negativas, microalbuminuria de 30 miligramos sobre decilitro
nitritos negativos, leucocitos más o menos de A15, glucosa negativa, densidad mayor a 1.030, pH menor de 5, ácido ascórbico menor de 30, y al examen microscópico tenemos células epiteliales 0 a 5 por campo, bacterias 2 cruces, leucocitos 0 a 7 por campo, hematíes 0 a 3 por campo, moco positivo y cristales de urato amorfos, positivos 2 cruces. Entonces, tenemos el análisis de medicina interna, paciente femenina de 34 años en observación por cuadro clínico de un día de dolor abdominal, inicialmente en hipogastrio, que posteriormente se generaliza asociado a distensión abdominal, indigestión y eructos. Adicionalmente, refiere punzadas en la parte pélvica que se exacerban con la micción y se irradia a región lumbar derecha. Para clínicos de ingreso con hemograma con leve leucocitosis y neutrofilia leve, anemia sin trombocitopenia, sin elevación de reactantes de fase aguda, amilasa dentro de rangos de normalidad, bilirrubina sin alteraciones, sin trastornos hidroelectrolíticos, función renal conservada, fosfatasa alcalina sin alteraciones y transaminasas dentro de valor normal, y radiografía de abdomen con evidencia de pequeña cantidad de material fecal sin presencia de gases distal sin signos de moneda. Actualmente, paciente en aceptables condiciones generales, alerta a febril estable hemodinámicamente, sin signos de dificultad respiratoria, hidratada, con dolor abdominal modulado, uroanálisis con evidencia de cristales de urato, por lo cual se considera paciente con urolitiasis. Ante persistencia del dolor, se ajusta manejo analgésico y se solicita ecografía renal. Se explica conducta a paciente, quien refiere entender y aceptar. Análisis. Impresión diagnóstica, cálculo urinario, cálculo renal secundario, sospecha de litiasis renal. El plan y conducta queda: hospitalizar en medicina interna, dieta corriente, lactato de Ringer 500 cc, pasar a 120 cc hora, omeprazol 1 miligramo día, iosina simple 20 miligramos cada 8 horas, diclofenalco 75 miligramos cada 12, ecografía abdominal y de vías urinarias y sangre oculta en heces. Bueno, entonces, como habían solicitado pues de parte de cirugía, le realizaron una ecografía de abdomen total y una ecografía de vías urinarias. En pues este informe, pues el hígado y el vaso están de pues normal. Lo único que pues ahí se expone como conclusión son unos hallazgos que deben descartar un embarazo ectópico roto, un hematoma pélvico y un posible hemoperitoneo. Ya parece que tiene un líquido libre perihepático, periesplénico y pélvico. Por ahí pues reportan que se identifica una imagen heterogénea para ureterina derecha que mide aproximadamente 10 por 5.9 por 8.8 centímetros. Y bueno, se le pide que se le haga una ecografía transvaginal, una prueba de embarazo y una valoración por ginecología urgente. Esta es la ecografía de vías urinarias que pues tuvo un informe exactamente igual. Entonces, en la evolución de ese día, pues se identifica que es una paciente con una ecografía abdominal con hallazgos que reportan descartar embarazo ectópico roto, un hematoma pélvico y un posible hemoperitoneo por uroanálisis con cristales de urato. Por eso se solicita la ecografía de vías urinarias con los hallazgos ya descritos y se pide la valoración por ginecología urgente, una beta HCG pendiente y pues se descarta el compromiso biliar. Entonces, bueno, le realizan unos paraclínicos que pues tiene una hemoglobina que sigue disminuida de 9.6, un hematocrito de 28.6 y pues unas plaquetas de 189. Miren. Entonces, bueno, le realizan la beta HCG cualitativa que pues está positiva, le realizan la ecografía transvaginal que reporta, que primero pues fue una ecografía difícil de realizar debido a que se encontraba un útero en ABF, endometrio homogéneo y el ovario derecho no se visualiza por dificultad en la técnica, el ovario izquierdo no se visualiza,
por la técnica, y pues evidencia una imagen compleja heterogénea paranexial izquierda en posible relación a gestación ectópica, por lo cual pues se define como un embarazo ectópico roto a descartar con la FURO. Entonces a la paciente pues en su valoración por ginecología la trasladan a sala de partos, pues en la cual definen que tiene unos paraclínicos con ligera neutrofilia y una anemización con respecto al hemograma previo. Tiene pues el perfil hepático normal, como ya habíamos mencionado, y las 2 ecografías que le habían realizado que reportan descartar un embarazo ectópico. Entonces, pues se considera hospitalizar a la paciente para la preparación de una laparotomía y pues se le aplica ampicilina surfactant 3 gramos dosis única. La preparación para la laparotomía, se solicita hemograma, prueba rápida de treponema, VIH y antígeno de superficie de hepatitis B antes de la cirugía. Estos fueron pues los resultados de esas pruebas. Tuvo una hemoclasificación O positivo y las pruebas de hepatitis B, treponema y VIH 1 y 2 salieron negativos. Entonces a la paciente le realizan la laparotomía, la cual pues tiene en su nota quirúrgica que es un dolor abdominal más un embarazo ectópico roto, un hemoperitoneo diagnóstico posoperatorio. Le realizan pues una laparotomía exploratoria, salpingectomía derecha y resección del ectópico roto con lavado peritoneal sin complicaciones. Bueno, pues en ese momento se le ordena hospitalizar en recuperación continua en observación y se le realiza un hemograma de control porque tiene un riesgo tromboembólico bajo según esas dos las escalas de Panochi y las de Caprini. Este es el hemograma que se le realiza después de la cirugía de la laparotomía, donde se evidencia una hemoglobina que tuvo un descenso significativo de 8.8 y un hematocrito de 26. Bueno, luego el día de ayer realizaron una evolución. El hallazgo, la diferencia con este fue que dieron el reporte del hemograma posoperatorio, que pues tenía una disminución aproximadamente de 1 gramo de hemoglobina y pues que se consideraba que la paciente estaba en anemización secundaria pues al procedimiento. El 11, en la siguiente evolución, le hicieron una prueba de compatibilidad cruzada mayor, lo que dio positivo, y en el procesamiento de la unidad de glóbulos rojos O positivo. Ese día pues le administraron 2 unidades de glóbulos rojos O positivo, que fue lo importante. Al siguiente día pues entonces se le realizó la salida y dejaron por último pues paciente femenina adulta media con antecedentes descritos, quien se encuentra hospitalizada en posoperatorio inmediato de laparotomía exploratoria más salpingectomía derecha más de resección de ectópico roto más lavado peritoneal sin complicaciones. En el momento refiere estar en buenas condiciones generales, dolor modulado, no mareo, sin otros síntomas asociados, al examen físico hemodinámicamente estable, signos vitales normales, hidratada, sin dificultad respiratoria ni agregados pulmonares, dolor abdominal anteriormente descrito, llenado capilar normal, no tenía signos de choque ni hallazgos relevantes. En el drenaje del DREN de las últimas 24 horas 6 cc y 24 horas 6 cc y 12 horas ya no tenía drenaje. Durante la ronda médica se retira el DREN sin complicaciones. Ante la mejoría clínica y cese del drenaje, pues decidieron darle el egreso con fórmula médica y controles ambulatorios, recomendaciones, signos de alarma, y eso fue lo último que se realizó. Nosotros decidimos realizar un análisis de caso en el cual lo catalogamos así. Paciente de 34 años que se presentó un cuadro clínico de dolor abdominal agudo bajo de 12 horas de evolución que se irradiaba a la región superior
y se exacerba con la micción, acompañada de distensión abdominal. Además, el paciente refirió antecedentes de gastritis crónica, estreñimiento crónico y resección de quiste del ovario izquierdo. Durante la evaluación final, física inicial, la paciente estaba hemodinámicamente estable, afebril, con abdomen distendido y doloroso a la palpación, sin signos de irritación peritoneal. Las pruebas iniciales incluyeron pues un hemograma que reveló la leucocitosis y una neutrofilia leve, anemia y parámetros de función hepática y renal normales. La ecografía abdominal mostró un hallazgo clave, una imagen heterogénea parauterina derecha con la sospecha de un embarazo ectópico roto y hemoperitoneo. Perdón, Laura. Antes de eso, mire el análisis del caso, que se nos quedó entre el tintero, lo más importante. Primero, una paciente que tenía una antecedente de una cirugía pélvica ovárica, ¿sí? Toda paciente, y de los diagnósticos más difíciles de realizar son los embarazos ectópicos. Acuérdense que en la charla que yo les di de aborto les decía que las cosas más difíciles de diagnosticar era el embarazo ectópico y por eso se han incluido dentro de los diagnósticos ecográficos los famosos PUL, que es el Pregnancy Unknown Localization, o sea, luego embarazo de localización desconocida, y que había algunas pruebas que se hacían, que no las están haciendo aquí en Colombia todavía, que le da APA y esto para mirar viabilidad y localización del embarazo. Quiero que analicen todos los errores, porque aquí en el análisis que ustedes resaltaron una cosa que es muy importante cuando hagan auditoría o análisis de caso clínico, y es los tiempos. ¿Cuánto tiempo llegó la paciente? ¿Cuánto tiempo gastó para hacerle el diagnóstico? Porque el diagnóstico realmente se lo hizo el radiólogo, ¿sí? Los errores que se cometieron en dar analgesia, en darle comida a la paciente cuando no tenían un diagnóstico real. Entonces, eso es importantísimo, que no lo estamos nombrando aquí en el análisis del caso. Entonces, falta eso, los tiempos de actuación. La paciente es una paciente que si hubiera sido un ectópico un poquito más grande, puede habérseles desocupado rapidito y hubieran terminado en una UCI, hubiera terminado con paciente muerta. Ojo, acuérdense, nunca pongan analgésicos en pacientes que no tengan diagnóstico definido en dolor abdominal. Siempre sospechen cuando ha habido una cirugía pélvica, un embarazo ectópico. Toda mujer en edad reproductiva que tenga Pomeroy, que tenga un DIU, que tenga resección de quiste, que tenga miomectomía, cualquier cosa, y que tenga dolor pélvico, siempre debe descartar embarazo ectópico. Bueno, sigamos. Sí, doctor, es que lo teníamos como un ítem, entonces pues los diagnósticos que nosotros dejamos fue embarazo ectópico roto, pues la ecografía mostró la imagen que sospechosa parauterina derecha y la presencia de líquido libre, lo que sugiere pues un hemoperitoneo. Esto pues se confirma posteriormente con la prueba de embarazo positiva y la evaluación que le hizo ginecología. El segundo diagnóstico, hematoma pélvico y hemoperitoneo. El líquido libre... Perdón, Laurita. No, lo yo que estoy diciendo no es que tú no lo tengas, sino que dentro del análisis nos faltó los tiempos, ¿cierto? 2, el diagnóstico, acuérdense que ellos no están haciendo ningún diagnóstico. Tiene una paciente, te lo repito, una paciente con dolor abdominal, en edad reproductiva. Lo primero que tienen que decirle, descartarle, es que tenga un test de embarazo positivo. Nunca se lo solicitaron cuando llegó. A eso me refiero. Por eso le estaba diciendo, toda paciente con cirugía pélvica, con miomectomías, con salpingectomías, con Pomeroy. Nosotros, por ejemplo, encontramos la otra vez pasó un caso similar a una paciente de 12 años de Pomeroy y la paciente casi le muere por un ectópico. Nadie le pasó por la cabeza que se podía haber recanalizado
y nunca le pidieron test de embarazo y la paciente casi se muere. Entonces, a eso me estoy refiriendo. ¿Ya? Listo, sigamos que van bien, no te afanes. Bueno, como tercer diagnóstico dejamos anemia moderada, pues la paciente desarrolló una anemia progresiva desde su ingreso, la hemoglobina fue bajando de 11.9 hasta llegar a 9.3 y pues lo que puede estar relacionado con la pérdida de sangre que tuvo intraabdominal. Hicimos un planteamiento de tratamiento inicial, pues fue un manejo conservador con hidratación intravenosa, con lactato de Ringer, administración de omeprazol y analgésicos y se solicitaron una ecografía transvaginal y pruebas adicionales para confirmar el diagnóstico de embarazo ectópico roto. ¿Qué posibles fallos tuvieron en el diagnóstico inicial? Pues retraso en la consideración del diagnóstico del embarazo ectópico, pues aunque la paciente fue evaluada inicialmente por sospecha de un cólico renal y una colelitiasis, el diagnóstico de embarazo ectópico no fue considerado hasta que la ecografía reveló pues hallazgos preocupantes, lo que retrasó la solicitud de pruebas específicas como la beta-HCG, y recordar pues que aunque la paciente tenía ciclos regulares, siempre se debería considerar embarazo de cualquier características de mujeres en edad reproductiva. Y 2, pues sospecha de cálculos renales, dado el historial del dolor lumbar irradiado y la presencia de cristales de urato en el uroanálisis, pues la posibilidad de litiasis renal fue una distracción diagnóstica inicial, lo que retrasó también pues la evaluación ginecológica. Pues en conclusión y el plan de manejo, el diagnóstico de embarazo ectópico roto se confirmó finalmente con los hallazgos ecográficos y la beta-HCG positiva. La paciente fue trasladada a urgencias para la intervención quirúrgica y pues en resumen el manejo final adecuado incluye la intervención quirúrgica, pero pues las demoras iniciales en el diagnóstico de un embarazo ectópico roto podrían haberse reducido si el diagnóstico hubiese sido considerado más temprano, pues dado el perfil clínico que tenía la paciente. Entonces, pues... Perdón, antes de que concluyan o queden el pequeño recorderis es muy poquito, no vayan a hacer nada extenso, lo que les decía yo cuando hablamos. En resumen, lo que quería presentarles era que siempre se dice todos los días, es más, en el seminario tú lo viste, y que dicen una historia clínica bien hecha, exhaustiva. Estamos fallando en eso ahora con la sistematización de la historia clínica, tenemos copia y pegue. No sé por qué nuestros médicos de urgencia se les olvida usar la cabeza para pensar, solamente vuelven referees de la medicina. Se les ha dicho en muchas oportunidades, por favor, no pongan analgesia, por favor, piensen en las cosas, piensen en qué se puede ocurrir, y no, fíjate que lo están haciendo. Por ejemplo, una paciente que se supone que se debió llevar una laparotomía de urgencia, una paciente que le habían dado comida, le habían dado analgésico y usted no podía. O sea, usted se sesga en el diagnóstico y después si usted le ha dado comida, entonces pone en más riesgo la paciente porque requiere una anestesia que de por sí, pues si es regional, que no está indicada, porque si la paciente hubiera llegado en shock, la anestesia es de tipo general, no se le puede dar regional en pacientes que se sospeche una hemorragia aguda. Entonces, todas esas cosas, todos esos factores influyen en el pronóstico. Entonces, ojo con las historias clínicas. Yo quería, por eso el caso, por favor, cuidado con las historias clínicas y acuérdense de esto para toda su vida. La historia clínica es la única arma que ustedes tienen para defenderse cuando los demanden. Eso era lo que quería decirles. Sigamos entonces con breves de recorderis del ectópico. Bueno, vamos a hacer una revisión breve de embarazo ectópico. Vamos a tener que esta es una implantación del blastocisto fuera de la cavidad uterina, siendo el sitio más frecuente la trompa. Factores de riesgo: uso de DIU, ligadura de trompas, EPI, patología tubárica previa, abortos previos, embarazo ectópico anterior.
Para los criterios de diagnóstico, pues vamos a tener en cuenta la historia clínica y el examen físico, como son dolor abdominal, sangrado vaginal, amenorrea, pruebas como la beta-HCG positiva. Si supera las 3.000 miliunidades internacionales por mililitro, pues se espera evidencia de saco gestacional intrauterino en ecografía. Y en la ecografía, cuando la tomemos, puede haber ausencia de embarazo intrauterino, masa anexial y líquido libre, como lo observamos pues en las imágenes del lado derecho. Hay dos tipos de tratamiento. Hay manejo expectante, pues se utiliza en diagnóstico de un ectópico muerto, ectópico sin signos de ruptura, sin líquido en cavidad, hemodinámicamente estable, paciente con una beta-HCG inicial y otra en 24 horas con descenso menor a 1000. O también hay un manejo médico con metrotexato que se utiliza en pacientes con deseo de paridad futura, beta-HCG menor de 5000, masa abdominal menor de 3 centímetros, cuando el embrión está sin fetocardia, sin signos de ruptura. Se puede dar de dos esquemas. El primero son 50 miligramos de metrotexato. Si la beta-HCG no ha bajado significativamente en las 72 horas, vamos a repetir la dosis. Si aumenta, se debe realizar tratamiento quirúrgico, y si baja significativamente, pues se considera que el tratamiento fue exitoso. Y la otra es 50 miligramos, pero por kilo, interdiario por 5 días, al primero, al tercero y al quinto día. El resto de días, 2 y 4, se le da ácido folínico. Al tercer día, pues se hace control con la beta-HCG para observar la evolución de la paciente. Perdón, Laura, una interpelación aquí. En esto donde dice manejo ectópico con metrotexate, las condiciones son menor de 5000 la beta, masa abdominal menor o saco menor, ya no se dice de 3 sino de 5, y la condición sine qua non que no haya embrión. O sea, si esté muerto el embrión, si hay embrión hay que hacer laparotomía y resección. ¿Listo? Entonces, eso es lo último que se tiene sobre eso. Bueno, sí, señor. Y ya, eso fue todo por... Eso fue todo. Bueno, listo. Estuvo muy bien. Lo importante del caso clínico no es adentrarnos en cuestiones científicas, ni mucho menos. Lo que más quería resaltar es, fíjate, la demora en un diagnóstico por falta de una buena historia clínica. Bueno, chicos, muy buen fin de semana para todos. Que la pasen muy bien, y a mi grupo nos vemos el lunes en consulta allá en Florida. Entonces, brazos y bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doc.